El Concilio Vaticano II, realizado entre 1962 y 1965, atrajo la opinión pública mundial. Periódicos y grandes cadenas de televisión seguían los acontecimientos en Roma. A partir de entonces, los grandes medios empezaron a utilizar a especialistas en historia de la Iglesia, expertos en liturgia que explicaran las ceremonias y analistas del poder al interior de los palacios del Vaticano. Así surgen los llamados vaticanistas, que son periodistas y académicos especializados en explicar la manera de operar de la Santa Sede y la Iglesia Católica Romana. Muy buenas noches en México, muy buenos días acá en Roma. Estamos conversando ahora con Andrés Beltramo. Andrés Beltramo es un periodista con mucha experiencia en temas del Vaticano. Él es mexicano, argentino y ahora romano, ¿no? Y él es corresponsal en Roma de Notimex, de nuestra Notimex allá en México. Pues muchas gracias, Andrés, es un bienvenido a tu sacro y profano, a tu gemelo a nivel de televisión. Por fin se unieron los sacros y profanos, porque la gente debe saber que yo hace años escribí un blog que se llama Sacro Profano y bueno, ahora por fin nos hemos encontrado. Gracias por la invitación y bueno, estamos para hablar de este mundo tan particular que es el Vaticano, ¿no? Así es, en México nos preguntamos mucho cuando salen las informaciones, cuando vemos a Valentina Larraqui, los vaticanistas. ¿Quién diantres son los vaticanistas? ¿Cómo entender o cómo concebir esta expresión, vaticanista? Digamos que la categoría de los vaticanistas, para hacer un resumen muy sencillo, son los periodistas que cubren el Vaticano. Pero en realidad hay toda una historia detrás de esto, porque el Vaticano es una institución de muchos siglos que ha tenido una evolución. Y la prensa es muy moderna para esta historia de la Santa Sede y esta historia, digamos, de la Iglesia Universal. Y entonces, en su momento, los periodistas, los que hoy conocemos como decanos de los vaticanistas, lucharon por ser aceptados y por entrar y por tener una vida, compartir la vida con el Vaticano, estamos hablando de 70, 80 años atrás, justamente para transmitir a través de, primero, los periódicos italianos y después, obviamente, la gran prensa internacional, la vida de una institución que tiene un respiro global, ¿no? Entonces, se ha creado una especie de mito del vaticanista justamente por esta lucha. Yo conozco a algunos vaticanistas, he conocido, que hoy ya han fallecido, como Angelo Paglialunga, por ejemplo, que era del Gacetino de Venecia, que él nos contaba cuando tenía 80 años acá en la sala de prensa del Vaticano, cómo ellos en los años 40, 50 tenían oficinas dentro del Vaticano. Hoy las oficinas de la sala de prensa del Vaticano están fuera del territorio del Vaticano y entonces cómo ellos podían tocar la puerta y entrar y hablar directamente con los cardenales, preguntarles cómo se estaban haciendo las cosas y era una forma distinta. Esa historia de esos grandes vaticanistas es lo que generó este mito, esta idea del vaticanista que se mete y entra y da a conocer un poco la vida del Papa y de la curia romana. Ahora, para ser vaticanista, ciertamente requieres de un conocimiento particular, o sea, no cualquier periodista puede serlo, es decir, en teoría, es decir, requieres conocimiento de historia de la Iglesia, requieres el manejo de bases de manejo teológico, requieres también elementos de pastoralidad, es decir, requieres una cierta especialización y muchas veces se cree que los vaticanistas son curas o excuras que se dedican a cubrir la fuente religiosa en Roma. Digamos que, para que la gente lo entienda, no existe una escuela de vaticanistas, ¿no? Todos los periodistas que cubrimos, la mayoría de los periodistas que cubrimos el Vaticano, somos periodistas, como está el que cubre la Casa Blanca, como está el que cubre, en su momento, en el tiempo de la Guerra Fría, se usaba también el término kremlinólogo, ¿no? Hoy ya en desuso totalmente. Y quizás haciendo este paralelismo se puede entender mejor. ¿Por qué existían los kremlinólogos que fueron muy famosos? ¿Por qué? Porque el mundo comunista de la Unión Soviética era muy críptico. Y no era tan fácil entender, digamos, las dinámicas de poder que se daban dentro
del Politburó y de la nomenclatura rusa, de tal manera de poderlo explicar al mundo occidental, por ejemplo, ¿no? Y entonces me contaba un colega, un gran periodista a nivel internacional, que para ellos era muy importante, por ejemplo, los desfiles que había en la Plaza Roja, porque según cómo se ubicaban los diferentes líderes de las diferentes secciones del Partido Comunista, se podía entender cuáles eran las luchas de poder que había dentro de, digamos, el gobierno de la Unión Soviética, y entonces de alguna manera el que tenía en conocimiento, un seguimiento de muchos años, una experiencia muy específica con esta realidad, podía explicarlo de mejor manera. En cierto sentido, en el Vaticano es lo mismo. Uno, en los grandes eventos del Papa, quién acompaña al Papa, los cardenales que están más en boga, etcétera, te pueden dar una pauta de qué es lo que se está moviendo en la vida vaticana. De la misma manera, el Vaticano es una institución litúrgica, y en esta gran liturgia cada cosa tiene su lugar. Por eso muchas veces la noticia está en los pequeños detalles. Si el Papa rompe el protocolo, si el Papa acepta o no acepta una casulla, o si el Papa usa, digamos, una casulla de un Papa específico antecesor y entonces manda un mensaje. Todos estos elementos parten de ese conocimiento que tiene que ser de religión, pero también de política internacional, de economía, de pobreza, de toda una serie de cuestiones que van ligadas a la figura del Papa y a su respiro mundial, ¿no? Muy bien, y además el conocimiento de las iglesias locales, en donde interactúa el poder, digamos, de la administración o de la gestión del catolicismo con las coyunturas locales. Vamos a una pausa. Estamos conversando con Andrés Beltramo. Él es un vaticanista acá en Roma, es corresponsal de Notimex y nos está explicando qué es, quiénes son y a dónde van los vaticanistas. Vamos a una pausa. Yo le recuerdo que está usted en Sacro y Profano. Regresamos, estamos conversando con Andrés Beltramo. Él es un vaticanista en Roma y estamos precisamente conversando quiénes son los vaticanistas, qué hacen, qué tipo de trabajo periodístico realizan. Hemos visto, bueno, que hay toda una larga historia y una evolución del vaticanismo y también las peculiaridades de cómo un vaticanista tiene que conocer la materia como cualquier otra materia periodística en la Casa Blanca, el Kremlin. Ahora, déjame volver a la pregunta. Se piensa mucho que el vaticanista es como un excura o un exseminarista que hace trabajo periodístico por los conocimientos previos que tiene. Pero eso está cambiando. Sí, de hecho era la otra parte de la pregunta que me gustaría responder. Y es que ciertamente esto es como un pasaje natural de lo que ha ocurrido quizás en el periodismo a nivel mundial. Los periodistas de hace 50 años, muchos no habían estudiado periodismo, venían del mundo de las letras, de la filosofía, de la abogacía. Y en el caso del mundo religioso, los primeros que, digamos, tuvieron, o una parte de los primeros que tuvieron un contacto directo con el mundo religioso y con el mundo del Vaticano son personas que han gravitado en este mundo, y entonces, obviamente, ex sacerdotes. Pero eso ha cambiado por la profesionalización del periodismo a nivel general, pero también por, digamos, un deseo de los medios de darle un seguimiento profesional a la figura del Papa. Seguramente el salto de calidad se da con el Papa Juan Pablo II, que fue el primer gran Papa global, seguido a nivel internacional, que tenía, digamos, esta gran capacidad de fascinación. Después el Papa Benedicto XVI, con todos los problemas que le tocó afrontar, también estuvo en el centro del calderero. Y era importante hablar, por ejemplo, de abusos sexuales, lo que significaban los abusos sexuales en Estados Unidos, en mismo México, el derecho canónico, es decir, la ley de la Iglesia, cómo trata estos temas, ¿no? Y ahí es donde, si bien algunos sacerdotes hicieron carrera, también los periodistas nos tuvimos que hacer un poco eclesiásticos para entender los procesos y poder justamente explicarlos con profesionalidad y seriedad. Pero también hay la creencia que muchas veces, al estar tan cerca de Roma, del aparato, de todo este discurso,
como que se absolutiza la dimensión religiosa y muchas veces esta comprensión de la realidad, de la vida internacional, de la incidencia en los países, está muy marcada por un cierto toque clerical. ¿Dirías tú que es inevitable ese toque clerical? No sé si toque clerical, pero sí toque religioso. Creo que hay un gran desafío que tenemos hoy los periodistas que cubrimos el Vaticano, que cubrimos religión, y es encontrar un equilibrio entre el mundo laico que vivimos y la realidad a la cual estamos de alguna manera acercándonos para hacer nuestro trabajo. ¿Por qué digo equilibrio? Porque veo los dos extremos. Hay un periodismo militante católico que creo que tampoco ayuda en muchos aspectos, porque no está mal que los periodistas tengan una fe o tengan una religión. Lo que sí creo que está mal es o que es una situación que un periodista no se puede permitir, es que la mirada que tiene el periodista esté contaminada por esa fe. No que esté iluminada, sino contaminada, es decir, una lectura que después también es tan distorsionadora como la lectura del que pretende cubrir el Vaticano solo siendo laico o siendo anticlerical, porque no creo que sea muy correcto reportear a microfonazos, porque a fuerza la información que la gente da bajo presión no necesariamente es la verdad muchas veces, ¿no? Y entonces muchas veces el periodista lo que tiene que tratar es buscar hacer las preguntas críticas, pero con el respeto suficiente como para llegar a la verdad. Pero ¿cómo se convive con esta diversidad de posturas que existe entre los vaticanistas? Es la otra cara de esa moneda de la cual estábamos hablando antes. El Vaticano no lo podemos cubrir, no lo podemos analizar si no vemos la parte religiosa. Pero tampoco lo podemos analizar si no vemos la parte humana. Si no somos capaces de ver que existen mecanismos del gobierno que no tienen nada que ver con la religión muchas veces, que tienen que ver con la maquinaria que está en la curia y que, si bien es parte de la tradición de esta forma de organización del papado, no es intrínseca al papado. Si mañana la curia no existiese, el papado seguiría siendo el papado. La curia es una estructura que ayuda al papa. Por lo tanto, es la parte donde los vaticanistas tenemos que meternos a fondo. ¿Por qué? Porque ahí se cocinan las decisiones que afectan a todo el mundo. Si ustedes en México el domingo van y les leen un decreto que el Vaticano establece que ya no se puede tomar la comunión en la mano, como en su momento se tomaba la comunión en la boca y se permitió en la mano, a ustedes los afecta, a todos nos afecta. Y entonces eso quiere decir que lo que acá se discute en la Santa Sede tiene una influencia. Es de ahí donde surge, primero, los grupos y las corrientes y las digamos, tendencias que son propias de todas las grandes instituciones. Para cerrar este bloque, Andrés, en los últimos años los vaticanistas ya no son solamente los portadores de noticias, los que nos ayudan a entender las noticias, se han convertido en actores protagónicos al mismo tiempo. Y muchas veces los medios externos ya no buscan a los monseñores que tienen las expresiones ambiguas, etcétera, sino buscan precisamente estas fuentes analíticas para poder entender qué está pasando en el Vaticano. Entonces, el vaticanista, que originalmente es un vehículo, es un instrumento de información, se convierte en un actor protagónico de primer nivel a nivel mundial. Es natural que en una institución como el Vaticano, pero también puede ser los gobiernos, la gran finanza internacional, los ejércitos, es correcto que haya periodistas que se metan entre las paredes y busquen lo que los poderosos quieren esconder. Porque no solo es una búsqueda de la verdad, sino es éticamente un deber, una misión del periodista, completar todo el cuadro, ¿no? Y si hay cuestiones que son incómodas, es parte del periodista sacarlas a la luz. Por eso creo que es buscado el periodista, y lo es buscado también el Vaticano, porque el Vaticano sigue siendo una estructura críptica, justamente para llegar a esos lugares donde la institución por sí misma no es capaz de llegar. Y entonces abrir la puerta sobre grandes escándalos, como los escándalos económicos de la Santa Sede, como los escándalos políticos, como las falencias que se tienen, y que el mismo Papa Benedicto XVI reconoció en su libro La luz del mundo, en una gran entrevista que le hizo un periodista alemán, donde dijo: debo agradecer a los periodistas porque sin ellos no hubiésemos visto la gravedad del escándalo de los abusos sexuales contra menores. Muy bien, estamos conversando con Andrés Beltramo, un vaticanista, una persona que está cerca, precisamente
sobre qué es un vaticanista, quiénes son los periodistas que son especializados en el mundo de Roma, de la curia, del poder a nivel de la Iglesia Católica. Vamos a una pausa, regresamos en un momento. Le recuerdo que está usted en Sacro y Profano. Regresamos. La verdad quiero agradecer la entrevista y la disponibilidad de Andrés Beltramo, un vaticanista acá en Roma y uno de los conocedores que nos está ayudando a entender qué es el oficio de ser vaticanista. ¿Qué pasa con esta deseuropeización de los vaticanistas en Roma? Yo creo que es producto de varios factores. Uno es del avance tecnológico, porque hoy, digamos, las redes sociales y el Internet han permitido que muchos medios inviertan o al menos busquen tener directamente la fuente, el hilo con la Santa Sede, con el Vaticano, a través de personas, ¿no? Y entonces esto ha ampliado, los medios se han fragmentado y eso ha generado que haya nuevos personajes en la escena, ¿no? Por otro lado, también la globalización, o sea, antes, hace 50 años, venir a Europa era una gran aventura. Hoy ya no es así, entonces hoy vemos jóvenes que estudian y que después incursionan, ¿no? Y estaba hablando con un colega colombiano que también escribe sobre la Santa Sede, y entonces están acá, han venido a estudiar y se quedan y trabajan, ¿no? Entonces, esto es el segundo elemento. Y el tercer elemento es la apertura, la evolución que ha habido en la Santa Sede y en el propio Vaticano, ¿no? Hasta llegar justamente a dar ese paso de tener un papa latinoamericano. Esto seguramente ha cambiado muchos resortes, pero todavía creo que hay pasos por dar. Voy a dar un ejemplo. Primero, cuando lo eligen al papa, inmediatamente sala de prensa del Vaticano, fumata blanca, después de una transmisión de 2 horas en la radio, en mi caso para Argentina, abro la puerta y salen todos los colegas italianos a festejar, ¿no? Pues yo soy argentino, papa argentino, inmediatamente a preguntarme si lo conocía, etcétera, etcétera. Entonces ya había una preocupación, un interés. Y después, a lo largo de los días, el Papa comenzaba a hablar con sus argentinidades, ¿no? Frases que hasta en México no se entendían, no se conocían. Hagan bronca, por ejemplo. Hagan lío, ¿no? Hagan lío, quiero lío no soy como la Beata Imelda. Frases, comentarios que había que encuadrarlos culturalmente. Y entonces empezaban a preguntarte, ¿no? ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó con lo otro? Y se da una tensión entre ese eurocentrismo vaticano y las periferias latinoamericanas. Tensión que hoy existe, porque hoy hay una corriente, digamos, de vaticanistas europeos que se han latinoamericanizado y que han vuelto quizás a algunos defectos del pasado diciendo, hagamos todo un congreso sobre el Papa Francisco y no invitan a un latinoamericano, ¿no? Entonces está esa tensión, porque todavía hace falta romper más ese europeísmo que existe. Quizás en la cultura, estamos en Italia, evidentemente no es tan fácil, ¿no? Aceptar que venga un argentino, que venga un mexicano, que venga un colombiano, hablar más del Papa que los italianos, ¿no? Entonces, es interesante que la respuesta no está completa, ¿no? A la pregunta que hacías, porque todavía hay este debate y esta discusión aquí, y es lo que hace sabroso, ¿no? El trabajo, más allá de que hoy los vaticanistas latinoamericanos somos mucho más aceptados, reconocidos aquí en el Vaticano, ¿no? Y con el avance tecnológico, Andrés, en donde podemos estar al día con todos los periódicos italianos, con las revistas, con los análisis que ustedes hacen, hay una especie como de mundialización de todos los temas, de la Casa Blanca, del Kremlin, pero también del Vaticano. ¿Tú avisoras que pueda haber un movimiento, no sé si llamarle de vaticanistas, pero diría gente que conoce el Vaticano desde afuera, que está a miles de kilómetros afuera y que puede interactuar en la interpretación? Yo soy muy crítico de eso, porque hay elementos de cultura, hay elementos de contexto y hay elementos de profundización que no se pueden conocer a 15.000 kilómetros, a 20.000 kilómetros. Hay una limitación para esto. Y también esto lo que genera es una degradación de nuestro oficio, porque hoy vemos personas que en otras partes del mundo o que nunca cubrieron el Vaticano escribir cosas sobre el Papa, libros sobre el Papa. En Argentina, sobre todo. En Argentina, acá en Italia. En Argentina
lo podríamos aceptar considerando que se puede hablar de alguien que estuvo ahí. Entonces, hay mucha gente que está ahí, que no conoce el Vaticano, pero que no comete tantos errores. Yo veo en Italia que cada año mínimo se publican entre 150 y 200 libros sobre la figura del Papa Francisco, una gran cantidad de libros que solamente reportan lugares comunes, ¿no? Como si el Papa fuese solo lo que hace con los pobres, ¿no? Como si el Papa no tuviese una teología profunda, como si el Papa fuese un chambón, ¿no? Una persona que es poco culta, ¿no? Por el hecho de que es una persona que viene del pueblo y que ha caminado con el pueblo. Toda una serie de lugares comunes que no le hacen mucho, digamos, favor al Papa y que son producto de una realidad novedosa, que es el Papa, a la cual se han tirado muchos oportunistas, ¿no? Entonces, por un lado, es cierto que hay mucho más conocimiento y seguimiento del Papa, y es cierto que la figura del Papa hoy es la figura más monitoreada del mundo, porque están las redes sociales, porque están los medios vaticanos, porque están los medios a nivel internacional, los diarios, las televisiones. Pero al mismo tiempo, se corre el riesgo de banalizar la figura del Papa, se corre el riesgo de decir cosas superficiales solo porque son ideas preconcebidas y generar, como ha generado en Argentina, que mucha gente, por esas ideas erradas, no lo quiera al Papa. Porque se juntó con una persona, porque se juntó con otra, y en realidad son todos manejos políticos de los periodistas locales que quieren utilizar la figura del Papa tan importante para sus beneficios o para beneficios de grupos, y esto lo que genera es que la Argentina pierda, por ejemplo, o esté por perder una gran oportunidad que es tener un Papa, ¿no? Y que una parte de la población no lo quiera, una cosa absurda cuando deberíamos estar todos orgullosos de que esto sea así. Por lo tanto, digamos, mi mirada es crítica, porque si nosotros estamos acá en la Plaza de San Pedro, juntos, estamos viendo esta realidad y sabemos que sabemos muy poco de lo que está pasando realmente allá adentro, una mínima parte de lo que nos dejan ver, imagínate lo que es estando lejos. Es mucho más difícil entrar al fondo. Claro que seguir los discursos del Papa y los viajes del Papa sí se puede hacer, y una aportación positiva sí se puede hacer, pero ir a fondo, y yo lo veo difícil, porque a nosotros nos cuesta mucho, y entonces obviamente a quien está un poco con la distancia no necesariamente le será tan fácil, ¿no? Digamos que es ambivalente, porque también estando demasiado cerca te Es nublas, verdad, y la distancia te ayuda a ver con más claridad, digamos, la desnudez del hecho, con la objetividad del hecho, ¿no? Estoy de acuerdo. Y de hecho, por ejemplo, tu caso es un caso, puede ser emblemático, porque tú has estado acá. Sí. Y entonces tú mismo sabes que no hubiese sido lo mismo lo que tú has escrito si no hubieses vivido esa experiencia. Entonces, tiene esas dos partes, ¿no? La parte de la necesidad de haber estado, de haber visto, de haber conocido y de haber hablado con las personas, y también la distancia que te puede ayudar a tener un reposado, digamos, del análisis mucho más profundo. Andrés, muchas gracias, ha sido un honor, primero que hayas aceptado venir, y después el haber compartido tus conocimientos, tu sensibilidad, tus aportes sobre un tema que realmente ha sido poco trabajado, por lo menos en México, y yo creo que en América Latina también. Gracias. Muchas gracias y estamos en contacto. Por la invitación y un saludo a todos los mexicanos. Y yo le recuerdo que la próxima semana tiene usted una cita aquí en Sacro y Profano.